Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Me alegra volverlos a ver. Ya estoy con ustedes iniciando una competencia. Me alegro que continúen realmente en la formación del tecnólogo. Antes de seguir, ¿me están escuchando bien? Señora, Ok, perfecto. Entonces, van a ver conmigo durante esta fase de análisis una competencia que se llama literalmente de la siguiente manera: promover mi dignidad y la del otro a partir de los principios y valores éticos como aportante en la instauración de una cultura de paz. Entonces, esta competencia eh, como su nombre lo indica, promover mi dignidad y la del otro a partir de los principios y valores éticos, apuntan directamente a una cultura de paz. Entonces, voy a la reunión o la grabación de hoy de la primera sesión sincrónica va a estar diseñada de la siguiente manera. Primero, mencionar la importancia que tiene para ustedes como aprendices SENA esta competencia. Dos, cuáles son las diferentes actividades o evidencias y de qué fecha a qué fecha vamos a estar en esta fase de análisis, qué fechas van a estar conmigo, ¿ok? Entonces, y por último les voy a explicar la evidencia correspondiente a la primera actividad que iniciamos el día de hoy. Entonces, todos los aprendices SENA, en todo su contexto, en toda su formación, ya sea técnica, ya sea tecnóloga, ya sea presencial, ya sea virtual, ya sea formación complementaria, todos los aprendices SENA deben cumplir con esta competencia y les voy a explicar por qué. Aquí no se trata solamente de darles el conocimiento, darles las herramientas necesarias para que ustedes cuando estén ejerciendo en el campo laboral acciones correspondientes al tecnólogo de desarrollo publicitario, no solamente cuenten con estas herramientas, con este conocimiento. El aprendiz SENA se caracteriza porque está formado de manera integral. Cuando hablamos de manera integral es una balanza entre el conocimiento y entre formar de alguna manera u otra el aprendiz en todo un contexto ético. ¿Sí? Nosotros como tutores no sacamos nada, o el SENA como tal no tendría objetivo preparar aprendices solo con un conocimiento y llegar al mundo laboral real y ustedes desarrollar estas funciones si no tienen valores como el respeto, no tienen valores como la puntualidad, principios éticos como la disciplina, trabajar en equipo, la comunicación asertiva, entre otros, o habilidades blandas que nosotros como seres humanos necesitamos para poder desarrollar las funciones. Entonces no tendría sentido solamente que darles el conocimiento si de alguna otra manera ese conocimiento no lo van a saber aplicar en un contexto laboral. Nosotros tratamos de que sea parcial estos principios, estos valores, porque es más fácil enseñarle al ser humano a barrer. ¿Sí? Es un ejemplo. Yo le puedo enseñar a una persona a barrer, pero si la persona no tiene la actitud a cómo va a barrer, no tiene sentido. Es decir, si a mí me contratan para barrer, yo lo hago de la mejor manera. Es decir, sí, yo puedo ser experto en barrer,
pero si no tengo la mejor actitud, no trabajo bien con mi compañero, no me interesa pasar por encima del otro, pues realmente barrer no tendría sentido. ¿Mm? Entonces, de esto realmente se trata, de esto se trata la parte de la competencia, hablamos de ética, de principios, de deberes, de derechos, de proyecto de vida. En esta competencia hablamos de esos principios universales, eh, hablamos del trabajo colaborativo, hablamos de cómo usted actuaría frente a ciertas situaciones, bajo qué principios, o sea, no olvidemos la palabra principios, valores, habilidades blandas. ¿Mm? Entonces, aquí esta competencia, muchachos, es muy personal, totalmente personal, porque es lo que yo puedo expresar frente a diferentes situaciones, es lo que yo opino frente a diferentes situaciones, es mi contexto social, cuál es mi responsabilidad social, cuál es mi proyecto de vida, qué pretendo y cómo voy a lograr ese proyecto de vida bajo diferentes áreas. ¿Qué compromiso tengo yo desde mi rol de aprendiz, desde mi rol de mamá, desde mi rol de instructora, desde mi rol de, bueno, cada uno de nosotros tiene diferentes roles. Entonces, ¿cuál es ese sentido que realmente nosotros tenemos? Vamos a ver temas también importantes como las relaciones interpersonales, vamos a hablar de temas de conflicto en Colombia, qué es eso de la construcción de paz, de los diálogos de paz, que esos conflictos que en Colombia realmente nos han afectado durante muchísimos años, que se han tratado de alguna manera u otra de resolver. En términos generales es una competencia muy personal. ¿Sí? Es una competencia para, de alguna manera u otra, sensibilizar al aprendiz, ubicarlo un poco, es un componente formativo realmente, es un componente formativo individual donde el objetivo es promover la dignidad de ustedes y la del otro, ¿sí? Porque algunas veces se nos olvida que nosotros somos dignos de, y si se nos olvida a nosotros, ¿cómo vamos a hacerlo con el otro? ¿Mm? Entonces, en términos generales, todas las evidencias apuntan a una sensibilización y a una reflexión muy personal adecuadamente de cada uno de ustedes. Entonces, profe, ¿podría hacer el taller, por ejemplo, el primer taller con mi compañera? No, porque es que María piensa diferente a Pedro y Pedro piensa diferente a María y su proyecto de vida no están alineados porque cada uno de nosotros tiene diferentes propósitos en su proyecto de vida, cada uno de nosotros tiene una realidad social muy diferente, cada uno de nosotros tiene un entorno familiar muy diferente, cada uno de nosotros tiene un proyecto muy diferente, cada uno de nosotros tiene una función muy diferente. Entonces, por ende, no podríamos hacer actividades juntos como el proyecto de vida. Vamos a ver temas como el crecimiento personal, crecimiento comunitario, desarrollo social. Entonces, por ende, simplemente esta competencia es muy individual. De pronto, a ver, esta competencia tiene 6 evidencias, 6 evidencias. Y yo creo que a partir de la cuarta evidencia es posible que podríamos trabajar en equipo, ¿ok? Pero considero que las 3 primeras corresponden de manera individual. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda? No, señora. No, Mayelín, ¿y los demás?
Daniela, Jefferson, Laura, No, señora. Iván. ¿No? Ok. Entonces, les voy a explicar. Por favor, préstenme atención a la información que les voy a socializar. Les voy a compartir primero la guía de aprendizaje aquí en mi pantalla para que ustedes visualicen y se contextualicen de lo que yo les estoy hablando y de unas fechas que les voy a socializar. Ahí ya ven mi pantalla, por favor me informan. Sí, ya visualiza. Ah, bueno, espérate, cierro la cámara y aquí ven la guía, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, entonces, cuando hablábamos, voy a hacer una corrección, porque yo les socialicé, fue un resultado de aprendizaje, y la competencia es interactuar en un contexto productivo y social de acuerdo con mis principios éticos para la construcción de una cultura de paz. Esta es la competencia. Para dar cumplimiento a esa competencia, ustedes saben que como aprendiz de escena deben dar cumplimiento a unos resultados de aprendizaje. Para dar cumplimiento a esos resultados de aprendizaje, nosotros debemos cumplir con unas actividades. Entonces, el primer resultado de aprendizaje dice promover mi dignidad y la del otro a partir de los principios éticos, de los principios y valores éticos como aportantes en la instauración de una cultura de paz. Para este primer resultado de aprendizaje, están dos actividades correspondientes, que es el taller reflexivo del caso Malala, que compromete una semana, y la otra evidencia es un video de un proyecto de vida, que es para la siguiente semana. Cada actividad está diseñada en el cronograma para una semana. Es decir, hoy, 1 de marzo, iniciamos con la competencia, iniciamos con este primer resultado de aprendizaje y empezamos con la primera evidencia hoy 1 y está planeada hasta el 7 de marzo. ¿Ok? La primera actividad de caso Malala. ¿Ok? Por ejemplo, dentro de 8 días iniciamos con la siguiente actividad que da de tiempo hasta el 14 de marzo y corresponde al cumplimiento de este primer resultado de aprendizaje, que es un proyecto de vida. Bueno, el siguiente resultado de aprendizaje es establecer relaciones de crecimiento personal y comunitario a partir del bien común como aportante para el desarrollo social. Para este segundo resultado de aprendizaje hay otra actividad que se llama un diagrama de sistemas y también es de manera individual. Cuando hablamos aquí de promover el uso racional de los recursos naturales a partir de criterios de sostenibilidad y sustentabilidad ética y normativo, a partir de este resultado de aprendizaje ya podríamos empezar a trabajar en grupo, porque aquí debemos nosotros hacer un trabajo meramente del cuidado del medio ambiente. Entonces ya podríamos trabajar en equipo. Y cuando hablamos del cuarto resultado, que es contribuir con el fortalecimiento de la cultura de paz a partir de la dignidad humana y las estrategias para la transformación de conflictos, también podríamos trabajar en grupo, porque aquí hay dos actividades que se pueden trabajar en grupo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No los escucho. ¿Hasta ahí va todo claro? Por el momento no. Okay, sí, señora, todo claro. Ok. Entonces, lo que ustedes deben tener a la mano siempre para desarrollar cualquier competencia y cualquier actividad es el cronograma, y deben tener a la mano la guía de aprendizaje. Entonces, en esta guía, como siempre, hay una presentación
Hay una formulación de actividades y aquí muy claramente dice que para dar cumplimiento a esta competencia, para dar cumplimiento a los resultados de aprendizaje, vamos a estar durante 6 semanas en este proceso formativo, porque como les dije, son 6 evidencias y cada una de ellas tenemos una semana para desarrollarla. Por ende, vamos a tener 6 sesiones sincrónicas, 6 sesiones de chat y dudas. Entonces, respecto a eso, todos los miércoles a las 6 de la tarde vamos a tener sesiones sincrónicas correspondiente a la socialización y a la explicación y a los lineamientos de la actividad que deben hacer o a la evidencia que deben hacer en la semana, o sea, a partir de hoy o a partir de mañana. Todos los jueves a las 6 de la tarde igualmente van a tener una sesión de dudas, inquietudes, precisamente como su nombre lo indica, por si algo no tienen muy claro, voy a estar conectada 1 hora a la sesión para que ustedes sepan que ahí estamos nosotros como instructores pendientes de su proceso formativo. Entonces, la primera evidencia corresponde al taller caso Malala. Antes de empezar a explicarlo del taller del caso Malala, para ustedes, en primera instancia, ¿qué es dignidad? ¿Qué se les ocurre a ustedes cuando yo les digo dignidad? Los escucho. Cuando hablamos de dignidad, ¿qué se les ocurre? Mayerlin, Jefferson, Daniela, Julieta, Tiana, Diana, Dubán. Pues yo considero, buenas tardes, Dubán, ¿cómo estás? que la dignidad hace referencia al estado, a una serie de condiciones de nuestra calidad humana que nos permiten concebir una vida o una relación en sociedad digna dentro de nuestros derechos, dentro de nuestra libertad, dentro de nuestras condiciones y calidad de vida. Sí, señor, muchísimas gracias por el aporte. Laura. Pues también es como reconocer o proteger la integridad tanto física como mental de cualquier cualquier ser humano, cualquier persona. De cualquier persona. Ok. Cuando yo les pregunto, ¿su vida ha sido digna? ¿Ustedes qué me pueden responder o qué piensan al respecto? ¿Qué se les ocurre? Cuando decimos, mi vida es digna. O cuando nos hacemos esa pequeña reflexión, ¿mi vida ha sido digna? ¿Qué es lo primero que ustedes piensan? Mayerlin, Profe, Daniela. yo creo Sí, que la Jefferson. respuesta puede variar en cada uno de nosotros. Todos tenemos una vida, una historia, todos hemos crecido, algunos han tenido una buena infancia, otros no. Las condiciones económicas, creo que eso es variable acá en el grupo, acá en este grupo, entonces no todo lo que yo puedo considerar como dignidad no lo puede ser para Laura o para usted, por ejemplo, profesora, para usted misma. Entonces, eso es relativo, son varios factores y eso está en la concepción de cada uno. Sí, muy cierto. Eso es muy cierto porque cada uno tiene una historia, unos recuerdos, una crianza, un entorno social económico muy diferente, ¿cierto? Pero cuando hablamos de dignidad es cuando no violamos siempre ciertos principios universales, ¿cierto? Hemos visto situaciones muy indignas donde se ven los derechos humanos muy atropellados. Entonces,
cuando hablamos de dignidad, nosotros empezamos primero desde lo particular a lo general, ¿cierto? Es decir, nosotros como seres humanos, si nosotros no tenemos claridad de qué es el concepto dignidad y qué implica ser digno dentro de unos principios universales, dentro de la ética, pues es muy difícil llevarlo a un término más amplio, más complejo en un contexto social. Por eso nosotros como seres humanos nos vemos a veces muy vulnerados, ¿cierto? En nuestra dignidad. Por ejemplo, porque está en estado de embarazo, no hay una posibilidad de contratación laboral, ¿cierto? O porque hay una vulneración de los derechos humanos, ¿cierto? Hay diferentes situaciones que nos hemos visto afectados y que de pronto vulneran nuestro derecho. ¿Sí? Y eso no ocurre solamente acá en Colombia, eso ocurre a nivel mundial. Entonces, en la primera actividad, me voy a ir a la plataforma de ustedes para darles el paso a paso de cómo deben realizar la primera actividad que corresponde al caso Malala. Ustedes son la ficha correspondiente 2675-910, ¿verdad? Sí, profesora. Ok, entonces ustedes entran siempre a contenido del curso. En contenido del curso siempre ingresan a proyecto, entran a la primera fase de análisis en la que estamos, entramos a actividad de proyecto 1, entramos a la guía de aprendizaje 01, no veo la guía. Ya, espérate un momentico porque aquí está. No. Denme un segundo, porque si no está colgada, aquí está. Entonces, miren, no es la primera, sino la segunda. Acá están observando. Están observando lo que estoy dando clic en la plataforma, ¿verdad? Sí, Sí, profesora. señora. Ok, entonces, si yo le doy aquí en guía de aprendizaje, me va a salir me va a desplegar esto y estos links. Y aquí está el taller de reflexión escrito del caso Malala. Entonces, le doy aquí clic para acceder al anexo y está la actividad individual. ¿A qué me refiero? Que aquí yo tengo la guía toda consolidada de las competencias, perdón, tengo esta guía corresponde a su competencia con las diferentes actividades, pero acá está específicamente la guía para desarrollar el caso de Malala. ¿Alguno de ustedes ha escuchado quién es Malala? ¿Han escuchado quién es ella? ¿Alguna vez? ¿Sí o no? ¿Nos escuchan? He visto el documental en National Geographic. Ok, o sea que sí sabes quién es ella. Sí, ella es una activista, creo que es de origen árabe, y ella recibió un atentado por estar defendiendo los derechos de la mujer, de los niños, si no estoy mal, y actualmente está radicada en Londres y bueno, está ya como activista y trabaja como en la ONU. Sí, señor. Sí, gracias, sí. Malala es una mujer siempre luchadora y más que luchadora es esa persona encargada de proteger y velar por los derechos y los deberes
de las mujeres, puesto que en su país vulneran todo el tiempo los derechos, perdón, de las mujeres, no hay oportunidad de estudio, están a un lado, siempre este tema ha generado polémica en este país porque las mujeres están a un lado, es decir, a un lado, como ese cero a la izquierda no tienen la posibilidad de votar, de opinar, no pueden estudiar. Bueno, siempre deben andar detrás de los hombres o su pareja, o simplemente no pueden estar con la pareja. Hay centros comerciales para mujeres, hay centros comerciales para hombres, hay buses para mujeres, hay buses para hombres, y de alguna manera u otra, pues Malala desde muy pequeña se sintió muy inquieta e interesada por proteger esos derechos de las mujeres. Entonces, el taller es muy reflexivo, como su nombre lo indica, es un taller escrito reflexivo sobre el caso Malala. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? En la guía que les estoy presentando a continuación hay un recuadro y sobre ese recuadro se encuentra lo que deben los lineamientos de la actividad. Entonces, les voy a leer un momento para que presten atención y sepamos cómo vamos a hacer la actividad. Dice, estudio de caso, yo soy Malala. Apoyemos a Malala. La educación de las niñas es un derecho. Es un lema de un acto que tuvo lugar el 10 de diciembre de 2012 en la sede UNESCO, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos. Organizado por la UNESCO y el gobierno de Pakistán, su objetivo era impulsar políticas para garantizar el derecho a todas las niñas de acudir a la escuela, es decir, a la educación. El acto rendía políticas para garantizar el derecho de todas las niñas, aunque volví a leer, a acudir a la escuela. El acto rendía homenaje, a Malala Yousafzai, la adolescente que en esa época pues tenía 15 años, que sobrevivió, como lo dijo el compañero, a un intento de asesinato por haber defendido el derecho a la educación de las niñas pakistaníes, a quienes el régimen talibán prohíbe ir a clase en el Valle de Swat. Esa prohibición viola el derecho humano a la educación y a la educación entre los géneros o sexos. Quien apoyó totalmente esta función de Malala siempre fue su papá. Después de este atentado, pues siempre estuvo protegiéndola. Y por eso ella tuvo que salir después de su país. Mientras lees el libro, se invita a que vaya recopilando los momentos o situaciones de las historias de Malala, donde ella muestra valentía, perseverancia y resiliencia, o simplemente los eventos que más te llamaron la atención de la historia. Relaciona en qué momentos de tu vida te has sentido más valiente. Entonces, aquí viene el ejercicio del taller reflexivo. Cada uno de ustedes, yo los invito a que entren a internet, en YouTube, busquen todo lo que esté relacionado con el caso Malala, cuál fue el objetivo de ella, cuál fue el propósito de ella, cuáles fueron las situaciones en que ella se tuvo que enfrentar, cómo ella utilizó la valentía, ella cómo fue perseverante, cómo fue resiliente ante las situaciones. Entonces, en primera instancia, ustedes obtienen información visual, teórica del caso Malala para poder hacer este taller. Entonces, ustedes lo que van a hacer es contestar las siguientes preguntas. Aquí dice, relaciona en qué momentos de tu vida te has sentido valiente. Entonces, en primera instancia, colocan taller reflexivo caso Malala, número 1 o un guión, como quieran, ya eso es decisión de cada uno de ustedes, y colocan la pregunta. ¿En qué momentos de tu vida te has sentido valiente, resiliente y has perseverado ante alguna situación? Entonces, cada uno de ustedes da respuesta a este primer cuestionamiento. Después,
¿Cómo cada uno de ustedes supera las dificultades? Entonces colocan la pregunta, ¿cómo puedo superar las dificultades? Y dan respuesta de qué manera ustedes superan las dificultades que han tenido en su vida. Otra pregunta, ¿qué personas me ayudaron a crecer? Mi mamá, mi hermano, mi abuelo, mi padre. ¿Mm? ¿Y de qué manera les ayudaron a crecer a ustedes en esos momentos? Otra pregunta, ¿qué y cuáles son los derechos de las personas y cómo puedo ejercer mis derechos? Entonces, aquí en nuestra pregunta, deben describir cuáles son los derechos de las personas, cuáles son los derechos que nosotros tenemos y cómo yo, por ejemplo, ejerzo mi derecho. O sea, eso es muy individual. La siguiente pregunta, ¿qué me impide seguir con mis sueños? No una situación familiar, una situación que ocurrió en un familiar, me desmotivé, perdí la esperanza, bueno, cualquier razón que ustedes tengan. Entonces, les reitero, estas preguntas que están aquí, que yo estoy subrayando con el mouse, son a título personal. O sea, no es como Malala resolvió estas preguntas en su vida. No, son ustedes mismos de qué manera ustedes dan respuesta a estas preguntas. ¿Hasta ahí vamos claros o tienen alguna inquietud? Por favor, me contestan con el audio. Todo claro, profe. Todo claro. Okay. Perfecto. Como ustedes pueden ver en el recuadro, hay 3 puntos. Entonces, en el primer punto habla de esta serie de preguntas donde cada uno de ustedes la va a hacer de manera muy personal, y acá en el segundo puntico viñeta hay otras preguntas. Entonces dice, la historia de Malala no solo refleja cómo se intenta despojar a las niñas del derecho a la educación, sino cómo vulneran muchos otros derechos de las mujeres y también de los hombres, porque aquí no solo se trata de las mujeres, porque hay hombres que también se ven muy afectados en los derechos. Entonces dice, escribe de qué formas se anulan los derechos de las mujeres. Entonces, escribe de qué forma se anulan los derechos de las mujeres. Y ahí ustedes hacen la pregunta, les voy a solicitar que siempre coloquen la pregunta y expliquen, den la respuesta. Después dice, piensa si estas formas de violencia pueden darse en nuestro país. ¿Sí? Sí, de la manera como atropellan los derechos de las mujeres, acá en Colombia también, ¿sí? ¿Y por qué? ¿En algún momento ha sentido usted que ha sido vulnerado o sus derechos han sido vulnerados, su dignidad ha sido vulnerada? ¿Conoce algún caso en su entorno donde se violen los derechos humanos y la dignidad? Sí, puedo conocer un caso o puedo escribir el mío propio. Ok. En el último viñeta, en el último párrafo, dice, Malala dice en una de las páginas de su libro, los micrófonos me hacían sentir como si llegara a todo el mundo, cierra comillas. Antes de que aprendiera a hablar, Malala iba a gatas a las aulas vacías y hacía como si enseñara. Cuando se enteró que los talibanes iban a cerrar los colegios, comenzó a dar discursos en canales de televisión, emisoras y locales nacionales y adquirió la costumbre de practicar frente al espejo. El día que cumplió 16 años, recibió el regalo más extraordinario que podía imaginar. Fue invitada a las Naciones Unidas y se pronunció con un discurso que llegó a todo el mundo. Entonces, teniendo en cuenta esta historia de Malala, ahora ustedes y cada uno, si les dieran la oportunidad, ¿qué le dirían al mundo? Entonces, para dar respuesta a esta pregunta, deben ustedes escribir un pequeño discurso. En caso de que tuviesen la oportunidad de socializarlo, ¿qué les gustaría que el mundo supiera? ¿Listo? ¿Qué harías para hacer feliz a los que te rodean? ¿Qué harían ustedes?
Hablar de felicidad es un tema muy complejo porque eso depende de cada uno de nosotros, de lo particular a lo general, pero ¿qué harían ustedes para hacer feliz o por lo menos intentar hacer feliz a los que lo rodean? Por ejemplo, si ustedes viven con su mamá, si ustedes viven con su hermano, con su tía, con su abuelo, con su abuelita, ¿ustedes qué harían por ellos para que ellos se sintieran felices? ¿Y qué harían ustedes para hacer de un mundo un lugar mejor? ¿Les queda claro qué es lo que va a hacer cada uno? Cada uno debe cuestionarse respecto a esta actividad y resolver cada pregunta correspondiente. Entonces, para hacer ese taller, sobra decir que debe tener una portada. El nombre del trabajo que se llama Taller Reflexivo Caso Malala, ¿sí? Y cada uno debe primero buscar el contenido, van a leer el contenido de la plataforma que se llama Soy Individuo, si no me equivoco, ya se los voy a presentar. Primero se contextualizan, leen, adicional a que lean, también es necesario que busquen los videos necesarios para contextualizarse un poco de quién es Malala. Acá está. ¿Están viendo mi pantalla? Les pregunto. No escucho. Sí, señora, estamos viendo. Ok, entran acá material de formación, colocan aquí ser individuo, clic para acceder al recurso educativo y acá van a encontrar tres capítulos importantes que vamos a ver en las tres primeras evidencias, pero el primero corresponde a la dignidad como fundamento de la cultura humana. Entonces, ustedes lo van a leer, van a contextualizarse de qué es la dignidad humana. Hay varios videos que están aquí expuestos para que ustedes los vean, se contextualicen un poco de qué es dignidad humana, qué es dignidad y cómo está relacionada con los derechos humanos, cuál es su componente desde todo el contexto ético del ser humano, social, ambiental, donde todos los contextos, todos los entornos que nosotros estamos inmersos. Hay varios videos de la dignidad humana donde ustedes y cada uno, pues yo los invito de manera muy respetuosa a que ustedes descarguen ese contenido, lo lean, ¿sí? Lo revisen, saquen ideas principales, porque más adelante pues vamos a necesitar también este material de apoyo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Hasta el momento no. Mayerlin, ¿te queda claro lo que debes hacer? O a cualquiera de los demás aprendices. ¿Les queda claro? Sí, señora. Sí, profe. Sí, señora. O sea, ya sabes que todos ya saben que es a nivel personal, dar respuesta a esas preguntas que estaban ahí en la guía. Entonces yo les sugiero de manera igualmente respetuosa, amable, que cada uno coloque la pregunta, por favor, y dé respuesta en su trabajo. Deben, por favor, convertirlo en, se me fue la palabra, ¿En PDF? Ay, sí, gracias. Convertirlo en PDF, cada uno de ustedes lo convierte en PDF y lo sube a la actividad correspondiente de Taller Caso Malala. Esta actividad va a estar habilitada desde hoy miércoles hasta el 7, ¿ok? Para que el 8 ya iniciemos con la actividad correspondiente a proyecto de vida. ¿Listo? Muchachos, ¿listo? Listo. Ok, una pregunta. Yo estoy vinculada. Sí, señora. Ok,
Yo estoy vinculada con ustedes a un grupo WhatsApp o no, no me acuerdo. Sí, profe, usted Sí, estaba en señora. uno que ¿Sí? ¿Cómo se llama el grupo de ustedes? Desarrollo publicitario. Desarrollo publicitario. ¿Pero tiene el logo naranja del SENA? Pero ahí está Carol. Pero Carol no es de esta ficha. Es que yo tengo, es que, ¿saben qué, muchachos? ¿Por qué no me hacen el favor y me comparten o me agregan? Porque yo tengo varios grupos de desarrollo publicitario. ¿Quién es el líder de quién es el administrador de este grupo? creo que Vanessa era la administradora, pero no estoy segura. Ya están escribiendo ahí, vamos a ver si tú estás ahí. Porque yo no creo. Ah, sí. Sí, Creo que profe, sí. usted está en ese grupo, desarrollo Ah, publicitario, sí, señora. no, pero no tienen logo ahí, ¿cierto? Ah, sí, ahí me están escribiendo la Yelitza. Sí, listo. Listo. Les voy a compartir ahora más tarde un cronograma con los resultados de aprendizaje, las actividades y las fechas correspondientes. ¿Perfecto? Se los voy a compartir acá a este grupo WhatsApp para que tengan más claridad de los resultados y actividades y fechas para que ustedes mismos se programen para que cuando terminemos la competencia, que es el 11 de abril, la idea es que cada uno de ustedes vaya al tiempo del cronograma para que no se atrasen en la competencia, yo pueda calificar y no se atrasen en las diferentes competencias porque ustedes se han dado cuenta que nosotros vamos de acuerdo a un cronograma. Entonces, yo les comparto ahora este grupo WhatsApp, el cronograma que yo como instructora hago personalmente para que ustedes también vayan de la mano con él, ¿ok? Vale, profe. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, que pasen una feliz noche. Recuerden que mañana estoy conectada en el Meet para una sesión de dudas e inquietudes. ¿Listo? Muchas gracias, feliz noche. Bueno, que estén muy bien. Feliz noche. Bueno, bendiciones y feliz noche para todos. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Hasta luego, buena noche. Gracias. Buenas noches. Feliz noche para todos.